Tenemos hoy con nosotros al pastor Elber Conde. Él nos va a traer un tema que desde ya nos llamaría mucho la atención. Tiene que ver con Lutero. Lutero entre la depresión y la gloria de la Reforma. Pastor Elber de la Iglesia Bautista Reformada, El Redentor. Adelante, pastor. Hermanos, muy buenas tardes. Agradeciendo al Señor por estar aquí reunidos en este culto unido, para que podamos estar con confraternidad, amistad y sobre todo reflexionando un poco de la historia. Vamos a ver, como dijo el hermano Lutero, entre la depresión y la gloria de la Reforma. Cuando pensamos en la Reforma protestante, tenemos que pensar en todos los efectos que ésta hizo, no solamente desde el punto de vista religioso, sino en muchos aspectos que tal vez nosotros no hemos pensado. Por ejemplo, la Reforma protestante rompió el control centralizado en el papado y todo lo que era con el rey, y se impulsó hacia un gobierno más democrático, una participación ciudadana. La Reforma fortaleció la idea de que todos los cristianos son iguales ante Dios, y eso fomentó la actividad, digamos, en las decisiones religiosas, civiles, y permitió una mayor inclusión política y social. Todas las cosas de la Reforma, o mejor, en Europa, muchas de las cosas de las que Europa hoy tiene como bien, como las inclusiones, como el desarrollo, las personas en su participación, es producto de la Reforma protestante. También la ética del trabajo, todo lo de la ética protestante, del esfuerzo del individuo, de las bendiciones divinas, del desarrollo económico, todo esto es parte de la Reforma protestante. La educación, una educación para todos. En ese tiempo la educación era solo para algunos, pero los reformados, con el deseo de que las personas, sean pobres o ricas, leer las Escrituras, que podían acercarse a Dios personalmente, promovieron una educación pública o para todos. Todos estos cambios son cambios reales que hizo la Reforma a nivel social y se pueden puntualizar, de hecho, a nivel particular. Por ejemplo, en Alemania, todo lo que es la ética del trabajo, la ética de la educación, fue lo que hizo que Alemania fuera una nación que se desarrollara y fuera cada día más fuerte. Inglaterra también desarrolló una prosperidad económica. Todos los Países Bajos con el calvinismo, todo el comercio, el desarrollo. En Suiza, todo lo que es el sistema bancario, todo esto viene de la Reforma protestante. En los Estados Unidos, cuando llegaron los puritanos, con toda su ética puritana y el desarrollo de la prosperidad económica, todo esto viene de la Reforma. Ahora, lo pensamos a nivel general, todo lo que ha afectado socialmente, pero eso lo podemos ir bajando y pensando en su situación específica. ¿Qué estamos recordando hoy? Pues las 95 tesis. Ese es como el evento más fuerte, más conocido, ¿verdad? Las 95 tesis de Lutero en 1517, las clavó en el castillo de Gutenberg, criticando las indulgencias, el recaudo de dinero a cambio de remisión de pecados. Eso fue increíble. Pero hubo cosas más, no solo eso, que se fueron desarrollando. Por ejemplo, en 1519 el debate en Leipzig. ¿Qué pasó allí? Lutero participó y enfrentó al teólogo John Eck, y durante este debate las doctrinas, especialmente la autoridad de las Escrituras, fue fuerte, analizado, potencializado, y llevó a que las personas empezaran a ver las Escrituras de la manera que tenían que ser. Aquí es la famosa frase que da Lutero a su teólogo contemporáneo: tu concepto de Dios es muy humano. Todo esto fueron cosas fuertes. Aunque Lutero no triunfó, iba sumando personas a toda esta revolución reformada que estaba pasando.
La audiencia se iba fortaleciendo. Más personas estaban llegando a la comprensión de una reforma, de la sola escritura, de pensar que Dios estaba allí de una forma especial. Viene otra disputa en Heidelberg. Esta disputa se mantiene la doctrina de la justificación por fe por Lutero, firme. Y ahí poco a poco iba añadiendo más personas reflexionando sobre la palabra, la justificación, la gracia, todos estos términos teológicos. Viene en 1520 el enfrentamiento con el Papa León X, donde Lutero desafía al Papa y el Papa entonces lo excomulga formalmente, pero la Iglesia lo excomulga, pero la causa de Lutero se sigue manteniendo fiel, se fortaleció, su popularidad se fortaleció. Después ya no se encontraba el apoyo solamente dentro de la curia, sino también se levanta un movimiento campesino popular y empiezan a seguir a Lutero. Las bases de sus seguidores eran en los conceptos que Lutero había determinado y la difusión de sus escritos se empieza a extenderse y la reforma se empieza a extender. Ahora, triunfos, triunfos, triunfos. Esa es la gloria de Lutero, pero la gloria es más dramática de lo que parece. ¿En qué sentido? Que aunque todo se ve así, aunque tenemos una recompensa futura, social, que estamos disfrutando hoy en día, especialmente en Europa, donde vemos que pasaron estas circunstancias en este momento histórico y que todo se enfoca en las victorias, tenemos que mirar al hombre. ¿A quién? A Lutero. Y hubo un acontecimiento particular que nos lleva a ver a Lutero más allá de sus triunfos, más allá de que es el héroe de la reforma y que nos desafía, más allá de conocerlo como el gran reformador, nos lleva a pensarlo como un ser humano. Eso sucedió en la Dieta de Worms, donde la valentía de Lutero se entra en desafío. Lutero se enfrenta a lo más profundo de sus luchas. ¿Pero qué es la Dieta de Worms? Un acontecimiento que tuvo lugar en 1521 en el Sacro Imperio Romano, germánico. Se reunía la asamblea oficial convocada por el emperador Carlos V, donde se reúnen los príncipes, los obispos y los líderes para escuchar a Lutero retractarse. En ese momento, todo el mundo estaba viendo a Lutero como un héroe. Tenemos que pensar en el escenario. Ya Lutero había avanzado, iba tomando seguidores. La gente estaba pensando, Lutero tiene la razón, estamos mal, la Iglesia Católica está haciendo en contra de nosotros. Los príncipes estaban dudando y estaban pensando, todos nuestros recursos se están yendo para embellecer a Roma. Algo mal está pasando, Lutero tal vez tenga la razón. Y en esta dieta es donde se va al punto culminante. Todo mundo viéndolo como un héroe, pero su corazón estaba marcado por dificultades. Victorias externas, circunstancias, pero en este momento se manifiesta una situación particular. Vamos a ver qué pasó. Lutero estaba luchando entre la victoria y la gloria, y sus sufrimientos internos. Mientras la iglesia iba siendo transformada, la sociedad iba siendo transformada, Dios también estaba actuando en la santificación de Lutero. No solo Dios estaba obrando en las circunstancias, sino que estaba trabajando profundamente en el alma del reformador, guiándolo, fortaleciéndolo, transformando su vida. En medio de las aflicciones, de la incertidumbre, de los miedos que estaba sucediendo, Lutero experimentaba la acción de Dios en sus vidas. Aunque el resto estaba mirando un héroe, estaba mirando unos acontecimientos, Lutero tenía su propia lucha interna. Pero es interesante que Dios no solo se preocupa por cambios externos o por circunstancias, sino que se preocupó constantemente por el corazón de uno de sus hijos, guiándolo hacia una fe profunda. Lutero era visto como un héroe, pero no fue más que un hombre débil en las manos de un Dios todopoderoso.
que obró en su vida cumpliendo un propósito, pero no solamente una transformación, sino también un propósito eterno, su salvación, su santificación. Y esto es el poder de un Dios santo. Ahora, volvemos a la dieta de Worms. El mundo conocido estaba expectante. Era un escenario impresionante. Es como el partido de fútbol más esperado. No había otras cosas. La diversión no era lo más común, el entretenimiento. Pero un debate teológico de un hombre que se rebeló contra el gran poder papal y los imperios. Esto sí era un acontecimiento especial y particular. Lutero entonces entra a la dieta, entra al escenario. Lutero estaba en la sala del juicio. Se quedó allí. Él era el centro de la atención. Toda la galería alrededor estaba mirándolo. ¿Quiénes eran? La multitud de los príncipes de la iglesia, los príncipes del Estado. Lo estaban mirando desde sus asientos altos. Y el inquisidor se levanta y leyó los cargos contra Martín Lutero. Señala sus libros que estaban junto a la mesa y señala a Lutero y le dicen: Martín Lutero, ¿se retracta de estos escritos? Eso era el punto. Martín Lutero se retracta de esos escritos. Martín Lutero responde: vengo a debatir. Su inquisidor vuelve y habla: Martín Lutero se retracta de estos escritos. Lutero mira las galerías, ve a los representantes del Sacro Imperio Romano, ve a los príncipes alemanes, mira a los obispos y a los representantes de la curia romana y responde: a menos que sea convencido con las sagradas escrituras o con razón evidente, no voy a retractarme, pues mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios y actuar en contra de la conciencia no es justo ni seguro. Aquí estoy, que Dios me ayude, no puedo hacer otra cosa. ¿Así pasó? Sí y no. ¿Cómo así? ¿Pasó así o no pasó así? Sí, pero no así. Entonces, ¿cómo? Mismo escenario, mismas circunstancias. Lutero en la dieta de Worms, las mismas personas, el mismo público. Regresamos al mismo escenario, las mismas circunstancias. Le hacen la misma pregunta: Martín Lutero, ¿vas a retractarte? Responde Lutero: vengo a debatir. ¿Vas a retractarte? Solo responde si te vas a retractar. Y ahí entonces Lutero habla en murmullo, silencioso. Toda la gente en la galería están hablando y están preguntándose qué, se está retractando, qué es lo que está diciendo, qué es lo que dijo. Y no estaba diciendo estas palabras, sino estaba en un murmullo suave y estaba diciendo: Lutero, deme tiempo. Nadie en la sala pudo decir, y ellos preguntaron: ¿qué dices, Lutero? Habla, Lutero, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Vas a retractarte de estos escritos? Y Lutero, mirando a las autoridades, dice: denme tiempo, denme 24 horas para pensarlo. Un héroe débil, ¿no? Era mejor el otro escenario, ¿no? Que se levantó firmemente y se fue en contra del papado, de los príncipes, y empezó entonces a ser firme ante la voz de Dios. Pero no, la realidad es que tenía temor, miedos. Esa era su realidad. Pero ¿por qué, si estaba en lo correcto? Se le concedió tiempo adicional. Se retiró a su celda a pensar, para orar, para meditar. Y aquí entendemos Romanos 7, ¿no? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto y quería hacer lo correcto, pero no podía hacer lo correcto. Estaba lleno de temores, de angustias, de miedos, de inseguridades. ¿Quién? Nuestro héroe, sí, Lutero. Pero Lutero es grandioso. Todos queremos ser Lutero cuando estamos en el seminario.
Pero no, era un hombre frágil. Más allá de ser un hombre de fe inquebrantable, fue un hombre que vivió con ansiedades, miedos, depresiones, dudas existenciales. Y este sufrimiento no solo afirmó su teología y sus enseñanzas, sino también lo llevó a un entendimiento profundo de la gracia divina y el caminar con Dios. Esa noche, en su celda, pensativo, orando al Señor, escribió una oración. Y hay una parte de la oración que me gustaría leerla. Vamos a ubicarnos con Lutero allí, en ese momento, lleno de temores. Su vida estaba peligrando y no fue lo que esperaba. Quería debatir, no lo dejaron debatir, solo tenía que decir que no o que sí. Y si decía que no se retractaba, simplemente pensaba que iba a morir. Entonces vienen todos los miedos, vienen todos los temores y solo pide tiempo. No estaba tan firme, no estaba tan seguro. Era un hombre con temores, miedos, inseguridades, como cualquiera de nosotros. ¿Cuál es su oración? Escuchemos a Lutero en la distancia. Oh Dios todopoderoso, Dios eterno, cuán espantoso es el mundo. Mira cómo su boca se abre para tragarme y cuán pequeño es mi fe en ti. Oh, la debilidad de la carne y el poder de Satanás. Si tengo que depender de cualquier fortaleza de este mundo, todo ha terminado. Las campanas han sonado, la sentencia ha sido promulgada. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, Dios mío, ayúdame. Contra toda la sabiduría de este mundo, hazlo, te lo suplico. Tú deberías hacer esto con tu gran poder, porque la labor no es mía, es tuya. Yo no tengo nada que hacer, no tengo nada por lo cual contender. Con estos grandes hombres del mundo, yo gustosamente, oh Dios, pasaría mis días en felicidad y paz, pero la causa es tuya y es justa y es eterna. Oh Señor, ayúdame, oh fiel, inmutable Dios, donde apoyo en hombres sería en vano. Todo lo que es del hombre se tambalea, todo lo que procede del hombre debe fallecer. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿acaso no me oyes? Dios mío, ¿acaso no vives más? No, tú no puedes morir. Tú no haces más que esconderte. Tú me has elegido para esta labor, yo lo sé. Por tanto, Dios, cumple tu propia voluntad y no me abandones. Por amor de tu amado Hijo Jesucristo, mi defensa, mi escudo, mi fortaleza. Lindas palabras, ¿no? Linda oración. A la mañana siguiente, Lutero regresa a la dieta de Worms. El inquisidor le hace la pregunta: hermano Martín, ¿se retracta ahora de estas enseñanzas? Y ahí sí, viene la famosa frase: a menos que sea convencido por las Sagradas Escrituras o por razones evidentes, no puedo retractarme. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios y actuar en contra de la conciencia no es justo ni seguro. Bien, Lutero, ¿no? Ahora, ¿qué viene después? ¿Victoria? ¿Gloria? No, sufrimiento, luchas. Nosotros vemos esa gloria porque vemos los resultados, las naciones ven los resultados, pero Lutero estaba viendo era solamente luchas, persecuciones, circunstancias. Después de eso es condenado por el imperio. Sus libros son quemados. Lo secuestran algunos de sus amigos, se lo llevan y lo mantienen en aislamiento. Y ese retiro fue un retiro difícil para Lutero, casi un año en depresión, en pensamiento, porque Lutero estaba acostumbrado a vivir con su comunidad, en su misión, y aquí estaba experimentando un vacío al verse apartado de todo. Pero hay algo más. Le dieron comida que él no estaba acostumbrado y entonces le cayó mal. Su salud se empezó a deteriorar y lo que pasó fue un año, casi un año de sufrimientos, donde dice en su carta a su amigo Melanchthon, escribe lo siguiente. Vamos a escuchar a Lutero desde
desde el castillo oculto para que no lo asesinaran. Dice lo siguiente: debería estar ardiente en el espíritu, le escribió a Melanchthon, pero estoy ardiente en la carne, en la lujuria, la pereza, el ocio y la somnolencia. Ya han pasado 8 días en los que no he escrito nada, ni he orado como debería, ni he estudiado. Me atacan en parte las tentaciones de la carne y en parte otras preocupaciones. Una lucha interna. No sabía lo que estaba pasando. Deseaba fervorosamente servir a Dios, su cuerpo, su mente, pero también tenía tentaciones y debilidades humanas. Nos recuerda el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Qué lucha, qué realidad, qué sufrimiento que estaba experimentando, pero al mismo tiempo estaba en victoria y había gloria. Las dos cosas estaban sucediendo. La reforma se mantenía firme, más personas llegaban, la palabra de Dios era pronunciada, pero Lutero estaba en agonía constante con sus situaciones emocionales, pensamientos, tristezas. El mundo caído lo afectaba, claro, pero también al mismo tiempo tenía una esperanza especial. El poder absoluto de Dios, que es capaz de usar a un hombre tan débil y tan frágil para llevar a cabo una reforma tan trascendente. Por eso viene a nuestra mente el Corintios: si lo que no necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a los fuertes. Lutero en su humanidad era frágil. No recordamos un hombre grandioso, recordamos es un hombre frágil, lleno de dudas, lleno de temores. Pero en esa debilidad el poder de Dios se manifestó. Esta es la verdad, hermanos, que recordamos. No es la fuerza humana, es la gracia divina. Lutero desafió la autoridad de la iglesia, pero se apoyó en un Dios soberano que usa a los débiles. ¿Para qué? Para su poder. Entonces la reforma no es el logro de un hombre, sino la manifestación del poder de Dios obrando en la historia. Como está escrito en Isaías: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de los que no tienen ninguna. La reforma entonces es el poder de Dios que se glorifica en hombres frágiles. Es extraordinario. Lutero experimentaba ansiedad y angustia. Las circunstancias lo acosaban, pero no era una cosa sencilla por lo que estaba viviendo. Pensaba que constantemente iba a morir. Cuando iba a la dieta de Word escribió: si me matan, moriré pronto por causa de la verdad. Después escribió a Melanchthon y dijo: si muero, lo haré en paz con Dios. Después escribió a su esposa Catarina y le dice: mi tiempo está cerca, aunque deseo vivir más, no tengo miedo a la muerte. Y después volvió y escribió tiempo después, en el 46. La primera fue Catalina fue en el 27, no se murió, y en el 46 estaba vivo, y otra vez dijo: estoy listo para morir. Siempre pensaba que iba a morir. A veces somos así, ¿no? Siempre pensamos. Los últimos años enfrentó problemas de salud y dijo: la muerte está cerca. Siempre estaba pensando, pero eso lo santificó, buscó del Señor, iba avanzando y iba fortalecido en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, pero tenía una situación interna fuerte. Ahora, en el 28, él sufrió como un mareo que le impidió predicar. Y en el 30 cayó en una tristeza profunda porque creyó que se iba a morir, porque no podía controlar esos mareos. Lo afectó físicamente, pero también vino momentos emocionales, frustraciones. Quería predicar, quería hacer las cosas, pero su salud no le daba y sentía la sensación de angustia. Ahora, en 1527 viene la plaga en Europa, ¿recuerdan? Y Lutero se decide quedar en Wittenberg, a pesar de que la plaga llegó allí. La peste fue un recordatorio de la fragilidad del hombre. Y Lutero quedó ahí,
pero no la pasó bien. En una de las cartas a sus amigos dice: he pasado semanas enteras entre la muerte y el infierno. Sus pensamientos viendo a la gente morir, a las personas de su congregación, esperando en qué momento le tocaba a él. Era un sufrimiento constante en la vida de Lutero. Pero hay algo peor que le sucedió a Lutero, que lo afectó fuertemente, y a pesar de eso mantenía una lucha especial, y es la tragedia de la muerte de su hija Magdalena. Su hija tenía 13 años cuando murió. En su muerte, cuentan los historiadores que Lutero la tenía en sus brazos, se arrodilló junto a su lecho y con las manos juntas y lágrimas amargas rogó al Señor que la perdonara. Pronto perdió ella el conocimiento y exhaló su último suspiro en los brazos de su padre. Catalina, la esposa de Lutero, en la agonía de su dolor se había dado vuelta, incapaz de mirar a su hija moribunda. Cuando todo terminó, Lutero colocó con suavidad la cabeza de su querida hija sobre la almohada, diciendo: querida Madeleine, has encontrado un Padre en el cielo. Oh Dios mío, hágase tu voluntad. Al día siguiente, acompañó los restos de su hija hasta la tumba y exclamó: adiós, querida Madeleine, adiós, pero nos volveremos a encontrar, resurgirás, brillarás como las estrellas, sí como el sol. Y tras una breve pausa continuó y dijo: estoy alegre en espíritu, pero ay, qué triste en carne y hueso. Es extraño saber que estamos felices por el cielo, pero también tristes. Algunos historiadores cuentan que Lutero en un momento huyó gritando, incapaz de soportar la pérdida. Pero por otra parte decía que se encontraría con Madeleine, tenía esperanza eterna, pero por otra parte tenía un sufrimiento interno. En una de sus cartas que escribió un amigo, le dijo lo siguiente, hablando de Madeleine: sin duda has oído hablar del nacimiento de Madeleine o Magdalena al reino de Cristo. Mi esposa y yo deberíamos pensar solo en alabar a Dios por su feliz transición a su apacible fin, pues gracias a Él ha escapado del poder de la carne y del mundo y del diablo. Sin embargo, la naturaleza es fuerte y no puedo soportar este acontecimiento sin lágrimas y gemidos, o para ser más sincero, sin que me rompa el corazón. En mi alma están grabadas las miradas, las palabras, los gestos de mi obediente y amada hija durante su vida y en el lecho de muerte. Ni siquiera la muerte de Cristo. ¿Y qué son todas las muertes en comparación con ella? Pueden apartarla de mis pensamientos como debería. Era, como tú sabes, amigo, tan dulce, tan afable, tan llena de ternura y tan llena de amor. ¿Sabían todo esto, Lutero? Vino más sufrimiento físico y angustias. Lutero dejó un legado especial. Alimentó la reforma protestante, pero también Dios obró en su vida. Y ahora entendemos: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lutero, un hombre limitado, débil y frágil, en medio de circunstancias difíciles, con una fe firme en el Señor y una revolución extraordinaria. Hermanos, no idealizamos a los hombres del pasado, los admiramos, pero que Dios nos ayude más bien a enfrentar el presente con valor, sabiendo que Dios hará siempre el bien para la iglesia y la iglesia será preservada, y Dios es el que tiene el poder, y nosotros tenemos la esperanza en ese Dios poderoso, a pesar de nosotros, frágiles, débiles, pero en las manos de un Dios grandioso. Vamos a disponernos ahora para recibir el mensaje que nos trae nuestro pastor Guillermo Gómez sobre el tema pecadores ante un Dios justo. Adelante, pastor.
Hermanos y amigos, buenas tardes. Es en verdad un gusto y también un regocijo el poder compartir con ustedes hoy en el Día del Señor este tiempo y esta hora de solemne culto a nuestro Dios. Precisamente nos reunimos para contemplar a la luz de las Sagradas Escrituras la gloria de este Dios justo y santo, incomparable, como cantábamos hace unos minutos, y frente a Él, nuestra condición humana, condenable, como pecadores, pues nuestras obras no son buenas ni perfectas, pero también poder ver por la Escritura que esta condición puede cambiar de condenable a perfecta por pura gracia en la justicia de Cristo. Y eso nos lleva a una condición agradecida para vivir de esa manera después de conocerle realmente en la faz de Jesucristo. El mensaje que vamos a meditar a la luz de estos textos de Romanos lo he llamado pecadores frente a un Dios justo. Y he querido desarrollar 3 temas, precisamente de acuerdo a lo que acabo de compartirles. En primer lugar, nuestra condición condenable ante Dios. En segundo lugar, nuestra condición perfecta ante Dios. Y por último, nuestra condición agradecida ante Dios. ¿En cuál de estas 3 condiciones piensa que usted se encuentra? ¿Como una criatura totalmente reprobable frente a un Dios santo? ¿Como una criatura perfecta, intachable frente a ese mismo Dios? ¿Y como alguien que ahora, de manera agradecida, está en una condición de constante obrar por amor y agradecimiento a la gracia divina? ¿En cuál de estos 3 estados podría usted ubicarse? Permítame hablar del primer aspecto, nuestra condición condenable ante Dios. Hermano, amigos, son pocas las criaturas, las personas, quizás usted es una de ellas que está aquí reunido en esta sala, que está dispuesta a reconocer que usted frente a Dios es totalmente despreciable y condenable. Eso hiere su orgullo y por eso usted se mantiene firme en no querer aceptar ser declarado como un ser despreciable. Mucho de esto se debe generalmente a 2 errores que el corazón engañoso adopta fácilmente. Por un lado, podemos creernos buenas personas. ¿Cómo es posible que me llamen despreciable si yo soy bueno, no le hago mal a nadie? O también por causa de que tengo una idea muy, pero muy pequeña y distorsionada acerca de la justicia y la santidad de Dios. Solo algunas almas experimentan una convicción de indignidad frente a su Creador desde temprana edad. Pocos llegan a estremecerse
y temblar con solo escuchar y que se nombre a Cristo, como sucedía con un joven llamado Martín, quien temblaba, temía con solo oír el nombre de Dios. Se sentía indigno y despreciable. Una profunda ignorancia, como dije, acerca del ser de Dios, lo va a dejar a usted inhabilitado para reconocer su maldad, la fealdad de su condición humana, de su corazón caído. Esa pobre imagen que usted tenga de la gloria infinita, de la justicia y santidad divinas, lo llevará a pensar que sus pensamientos inmorales y las malas obras que su corazón acaricia y que luego usted ejecuta con su cuerpo, no son nada ofensivos para Dios. No insultan la gloria de un Dios santo. Y no reconocemos que precisamente es eso lo que nos convierte en sus enemigos y en blanco justo de su juicio e ira santa. Esa es la triste condición del hombre natural, de cualquier persona que nace en este mundo. Hechos de la misma tela, cortados por la misma tijera, afirma el refrán. Y esto se puede aplicar a usted y a mí. A toda persona nacida de mujer bajo el cielo. Pues como dice la Escritura, bueno no hay ni uno solo. No hay ni siquiera uno que sea buena gente. Somos pecadores condenables frente a un Dios perfecta e infinitamente justo y santo. Así dice el versículo 9 del capítulo 3. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por esto, ¿cuándo serás bastante piadoso para ganar el favor de Dios? Se preguntaba a sí mismo un hombre bastante piadoso que se esforzaba por cultivar una moral pura, llamado Martín Lutero. Pues veía tanta imperfección permanente en su humanidad, que a pesar de todo esfuerzo por mortificarla, ahí continuaba esa pecaminosidad, por lo cual esto lo llevó a considerar la salvación de su alma como el único y más urgente y necesario negocio al cual dedicar toda su vida. ¿Hay alguien aquí esta tarde dispuesto a eso? ¿Hay alguien aquí esta tarde en este salón que no reconoce ni acepta esta verdad, que justo no hay ni uno solo? A usted quiero decirle que no hay peor condición ni mayor oscuridad que el alma humana pueda encontrar que ignorar o rechazar,
que nuestra condición pecaminosa nos hace despreciables, condenables a todos y dignos de la justa ira divina. Esto lo transmitió bien el salmista inspirado, diciendo: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? ¿Quién la conoce? Usted. Y si afirma en su mente y en su corazón que así es, significa que usted tiembla al contemplar la gloria de la justicia y santidad divina revelada en las Sagradas Escrituras. Ahora fíjese que reconocer que nacemos justamente bajo condenación divina sería bueno para su alma, pero eso sería solo el principio, porque así como cuando usted comete una falta grave contra su prójimo, ya sea contra su mejor amigo, o contra su hermano en la fe, o contra un ser querido en casa, bastará con que usted reconozca en su corazón que usted hizo mal contra esa persona, porque usted es un débil pecador. ¿Bastará eso para arreglarlo todo? ¿Ese reconocimiento ya soluciona las cosas? En ninguna manera, ¿verdad? Hay que buscar la reconciliación. Hay que hacer algo para resarcir o compensar el daño. Hay que también pedir de viva voz perdón, etcétera, etcétera. Pero aún así, con todo eso, hay garantía de arreglo, de restaurar la relación, haciendo todas estas cosas. Y además, hay garantía de que esa persona vuelva a vernos libres de falta, perfectos y buenos ante Él. Depende finalmente de la persona ofendida, ¿no le parece? Así que estar en enemistad con Dios por nuestro pecado no es cualquier cosa. No es estar en enemistad con un simple mortal, caído y débil. Hermano amigo, es estar bajo el justo desprecio del Rey que ostenta toda dignidad, honra, santidad, sabiduría, y su cetro representa todo poder, justicia, juicio en el cielo y en la tierra. Es estar en enemistad con aquel que es, el que es, el que era, el que ha de venir, el Dios eterno sin principio ni fin, el que tiene las llaves de la muerte y del averno. Él no fue hecho a nuestra imagen, Él no es hombre y no puede pasar la ofensa livianamente, arbitrariamente. Él no se niega a sí mismo en sus atributos perfectos. Su justicia es insobornable, demanda la justa y perfecta paga por el pecado, y la paga del pecado es la muerte. Y por eso usted y yo terminaremos en un féretro algún día. Mas acerca de la muerte eterna, solo nos librará de ella una satisfacción perfecta a las demandas de su santa justicia. Son las únicas que aplacarán
y darán una propiciación eficaz. Ninguna obra suya como pecador caído, présteme atención, ninguna, ni la más buena, ni la más perfecta, ni la más desprendida, ninguna obra lo justificará a usted delante de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será que justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero Dios en su gracia ha provisto la única solución posible para librarle de la justa condenación. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Solo por Cristo, hermano y amigo, solo por Cristo es posible que usted y yo, frente a un Dios santo y justo, seamos perdonados. Y no solo seamos perdonados, hermano, amigo, présteme atención. En Cristo es posible que ahora Dios lo vea a usted siempre justo delante de su vista. Porque Cristo vino al mundo como el Hijo de Dios, siendo justo, viviendo justamente, como ninguno de nosotros jamás podrá vivir. Y con su muerte ganó la justicia necesaria para compartirla a un pueblo que por medio de la fe en su sangre participa de esa justicia. Y es en esa justicia que Dios declara justo al que es por la fe de Jesús. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermano amigo, ¿no le parece maravillosa esa noticia esta tarde? Eso es un milagro indescriptible, incomprensible. Que usted, siendo malo y pecador, haciendo cada día malas obras, en lugar de usted acumular condenación ante los ojos de Dios, pueda dejar de ser despreciable ante Él y convertirse en alguien aceptable y agradable, perfectamente justo ante su vista. Eso es incomprensible, eso es glorioso, ¿no le parece? Cristo murió para poner al alcance de la mano del pecador su justicia perfecta. Y no solamente para llenar sus manos vacías, sino todo su ser, y verse revestido plenamente de la justicia perfecta, de pies a cabeza. Y por eso ahora Dios lo deja de ver despreciable. Y a cada instante de su existencia, el pecador, después de haber creído en fe y arrepentimiento genuinos, cada instante de su vida, hasta el último día en que hay aliento en su boca y por la eternidad, Dios lo ve perfectamente bueno, justo, santo. Eso es gracia. Ese es el Evangelio. Esa es una buena noticia para su alma.
solo por Cristo, solo por la fe en su sangre. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso me lleva a mi segundo punto, nuestra condición perfecta ante Dios. Volvamos a pensar en la justicia divina, hermano y amigo. Es tan perfecta, es tan santa, es tan infinita. Sí, así es la justicia divina. Y Dios no puede tener comunión con otro ser que no sea igualmente justo. Así como el primer hombre y mujer en el Edén lo fueron. Pero Adán, cuando pecó, perdió esa justicia y comunión con Dios y con él toda la humanidad. La buena noticia es que nuestro texto afirma que Dios justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Lo recuerda? El versículo 26 al final lo dice: y Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué significa para usted eso, hermano? Yo sé que usted aquí está hoy y que no es nuevo lo que le estoy diciendo, que en Cristo Dios nos justifica mediante la fe. Pero meditemos y preguntémonos, ¿qué significa para usted eso? Bueno, significa de manera resumida que la justicia de Jesucristo ha sido participada gratuitamente por la sola fe a su alma, a su vida entera. Sí, la justicia perdida por Adán se puede recuperar. Amigo, usted que no es creyente, señor, joven, jovencita, usted que no es creyente, este es el Evangelio. Usted puede ser justo delante de Dios, tener comunión perfecta con Él. Su alma ser salva eternamente por la sola gracia, creyendo salvíficamente en el Hijo de Dios, entregando el señorío de su vida a Él en fe y arrepentimiento. Por sola gracia. Ese es el gran tesoro del Evangelio. Y ese también es el gran tesoro para el creyente, para usted que ya ha dado un paso de fe y arrepentimiento. Y permítame decirle o compartirle algo que quizás usted ya sabe, pero que pensar en ello y reflexionar en ello alimenta nuestra alma. Y es meditar un poco en lo que significa y abarca la justificación por la fe en Jesucristo. Porque decir que somos justificados en Cristo, como mencioné hace un momento, se dice fácilmente en el ambiente cristiano. Pero ¿hemos meditado lo suficiente en todo lo que esto significa? Permítame empezar por decirle que esta justificación en Cristo significa
que Dios no da justicia a cuentagotas. Cuando alguien genuinamente en arrepentimiento abraza a Cristo, abandona su alma a su señorío y confianza, inmediatamente, plenamente, perfectamente, Dios le justifica. De una vez y para siempre, usted participa de la justicia de Cristo completa. Y eso implica que usted ya no depende de ir al culto todos los domingos en el día del Señor, de su comportamiento y de su disciplina espiritual, de su fervor cristiano, de la buena administración de los medios de gracia, de leer la Biblia todos los días, de orar al Señor todos los días. De eso no depende que usted se ha visto justo delante de Dios, porque es la justicia de Cristo la que ha sido transmitida a su alma por completo. Nada de eso determina la posesión total en calidad y cantidad de la transferencia de la justicia de Cristo a su favor. Si usted creyó genuinamente, toda la justicia de Cristo está en posesión de su alma, completa, plena, perfectamente. Eso significa ser justificado en Cristo. En segundo lugar, esa justificación nos entrega una llave. La llave que da acceso a todos los bienes y tesoros eternos alcanzados por Cristo en la cruz, para apropiarnos de ellos en beneficio y disfrute indescriptible de nuestras almas, sin ninguna limitación. Cada vez que usted y yo queramos, podemos entrar al tesoro de los bienes eternos y tomar todo lo que necesita nuestra alma para fortalecerse, para seguir adelante, para bien y vida eterna. ¿Les sigo diciendo más cosas de lo que significa ser justificados? En tercer lugar, esta justificación nos despoja por completo de todo mérito, de todo demérito, para ser siempre vistos, ojo con eso, para ser siempre vistos en la santidad y obediencia infinitas como las de Cristo frente a los ojos del Dios santo y perfecto del universo. Eso le entrega a un verdadero creyente como usted la seguridad y confianza. Présteme atención, que aún cuando nunca cumpliremos perfectamente ninguno de sus mandamientos en nuestra condición humana caída, Dios, por la satisfacción de Cristo, como dice el catecismo de Heidelberg, Dios no quiere acordarse jamás de mis pecados ni de mi naturaleza corrompida, con la cual debo luchar toda la vida, sino que gratuitamente me otorga la justicia de Cristo para que nunca venga a condenación delante de sus ojos. ¿Quieres saber más de lo que significa ser justificado en Cristo? En cuarto lugar, esta justificación por gracia significa que sin merecimiento alguno, usted como verdadero creyente, siendo aún pecador, haciendo obras malas,
Porque usted, toda obra que sea buena aún está manchada por su pecado. Aún así puede ser hallado siempre justo ante Dios. Ahora meditemos, alguien con una naturaleza caída, con un remanente de pecado, con una inclinación del corazón engañosa y contraria aún hacia Dios, que aparezca completamente justo delante de Dios, en la justicia de Cristo, significa que Dios lo ve a usted cada día como su más amoroso siervo, como su hijo más excelente, en perfecta justicia y santidad de la verdad, como la persona más obediente y cumplidora de la totalidad de su ley moral. Lo ve con una vida que glorifica el nombre de Dios perfectamente sobre la tierra. Así es visto, usted se ha creído en Cristo y ha abandonado su alma y sometido su voluntad a Él en arrepentimiento genuino. Porque la justicia de Cristo ha sido transferida perfectamente, completamente, plenamente a su alma. ¿No es un maravilloso milagro de la gracia de Dios? Es nuestra única esperanza, hermano, y confianza de poder estar en pie delante de un Dios justo y santo. No hay otra posibilidad si no es por ser justificados por Cristo. Y aún hay más. Y podríamos quedarnos toda la tarde y toda la noche hablando más de lo que significa la justicia de Cristo. ¿No salta su corazón en su pecho de saber estas verdades? ¿No se llena su alma de un afán de agradecimiento y de mayor fidelidad a este Dios que le ha colmado de tanta gracia y de tanta bendición en Cristo? Y permítame decirle que además la justificación por la sola fe en Cristo le garantiza que ha recibido algo más que el perdón de sus pecados pasados, presentes y futuros. Incluso más que la reconciliación y la restauración. Note, más que la reconciliación y la restauración a la condición justa en la que estuvo Adán antes de la caída. Más que eso, pastor. Más justo que Adán y Eva antes de la caída. Que fueron, dice el libro de Eclesiastés, que Dios creó al hombre como recto. Sí, más. Porque esta justificación que ahora le ha sido otorgada por la sola gracia, mediante la obra de Cristo, por la sola fe, nada ni nadie se la puede arrebatar, se la puede alterar, ni puede caer de ella jamás, como sí cayó Adán de ella. Usted, querido creyente, ahora ha sido justificado con una justicia mayor. Pues usted no ha recibido en Cristo la justicia del primer Adán, sino que ha recibido la justicia del segundo Adán, el Señor del cielo, el Hijo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Ser justificado según la justicia del primer Adán hubiera sido bueno para nosotros, ¿cierto?
Aún así hubiera sido satisfactorio que la buena noticia del Evangelio fuera: bueno, nos restauraron a la justicia original de Adán y Eva antes de la caída. Qué bueno, gloria a Dios. Y nos postraríamos para adorar la gloria de la gracia de Dios en Jesucristo. Pero se nos ha dado una justicia mayor que esa, la del segundo Adán. Usted es poseedor de la justicia de la tercera persona de la Trinidad, porque si usted ha sido justificado mediante la sola fe y el arrepentimiento en Cristo, usted ha sido participante de la justicia, no solo del verdadero hombre, Cristo, sino del verdadero Dios, que es Jesucristo. Así que su justicia es eternamente perfecta. Qué gran regalo, ¿no le parece? Eso es un gran regalo de gracia. Concluimos pues que la justificación gratuita en la fe de Jesucristo nos participa las perfecciones de Cristo. Ahora sí entiende por qué les decía hace un momento que usted cada día y constantemente frente a Dios es visto como el hijo más obediente, el siervo más dedicado, la persona más cumplidora de la ley moral, la persona que refleja más la gloria de Dios sobre la tierra. La pregunta ahora es: ¿cómo entonces debo vivir ahora que soy justificado en Cristo? Porque el pastor Guillermo hoy nos está diciendo, mejor dicho, apague y vámonos, ya solucionamos todo. ¿Para qué seguir esforzándonos? ¿Para qué perseverar en las buenas obras? ¿Para qué cumplir los mandamientos? Y eso me lleva a moverme al último punto: nuestra condición agradecida ante Dios. Hemos visto nuestra condición condenable ante Dios. Hemos visto nuestra condición perfecta ante Dios. Y ahora debemos ver nuestra condición agradecida ante Dios. La vuelta a la doctrina bíblica en la reforma de la justificación por la sola fe no solo ofendió y molestó al catolicismo romano y sus indignos dignatarios y teólogos, que se levantaron con gran oposición, sino que también escandalizó y preocupó a hombres devotos y temerosos de Dios, que advirtieron el posible abuso en el que desembocaría la enseñanza de estas doctrinas de la gracia. Pues cada vez que un creyente escuche siendo justificados, verso 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y teniendo cada vez mayor luz de lo que significa realmente estar en posesión de la justicia de Cristo, su corazón engañoso lo llevaría a ser un cristiano descuidado con su vida espiritual y empezaría a andar de manera pecaminosa. Llevaría a muchos a decir: si mi oración no cuenta para nada, pastor, si esforzarme en la lectura devocional bíblica cada día no cuenta, pastor, si esforzarme con mi familia en el altar familiar no cuenta, rendir culto en el día del Señor tampoco, ¿para qué me esfuerzo en vivir como la Biblia enseña?
¿Será que esta doctrina hace a los creyentes negligentes e impíos? Hoy día hay muchos cristianos reformados que dicen creer en estas doctrinas de la gracia, pero siguen descansando en las buenas obras. Su práctica está llena de buenas obras. Eso les da seguridad, les da confianza, les hace sentir y creer que son vistos más justos ante Dios, más aceptos, más agradables. Estos no son cristianos reformados bíblicos de verdad. Esos son los cristianos reformados que critican y descalifican a los que no andan como ellos. Son los cristianos reformados que se la pasan comparándose con los otros creyentes. Son los que establecen ciertos requisitos. Son los que están enviando el mensaje indirecto que Dios debe estar más satisfecho y contento con personas como ellos porque sí andan piadosamente. Pero la justificación que es en Cristo, lo que significa es que Dios nunca ama más a un pecador por su esfuerzo o por lo que haga. ¿Sabe por qué ama a Dios a ese creyente? Lo ama porque lo ha justificado en Cristo y nada más. Un verdadero cristiano reformado es el que se encuentra asombrado por la gracia de Dios y todo lo que Cristo alcanzó en la cruz para él y le fue dado gratuitamente. Perdón, reconciliación, redención, justificación. El gozo y agradecimiento por estas cosas no le cabe en el cuerpo y prorrumpe en buenas obras de piedad, de obediencia agradecida en amor a ese que le ha dado tantas cosas por sola gracia. El verdadero cristiano reformado es tan agradecido por la gracia de Dios que solo quiere vivir para mostrarle a Dios su amor, su agradecimiento. Es el cristiano que indaga, que escudriña las sagradas escrituras, buscando cuál es la mejor forma como puede agradecerle a Dios por tanta gracia, y está dispuesto a cargar la cruz y morir a Él cada día para entregarle todo lo que la escritura le dice que es lo que agrada a Dios, porque Dios ya le dio todo lo que Él necesita para su alma. El cristiano reformado sabe que no tendrá algo que mostrar para impresionar a Dios a la hora de presentarse ante su tribunal en el día del juicio. Porque sabe que para ser declarado justo y absuelto, solo la justicia de Cristo lo puede representar. Y de sí mismo solo tiene pecado y sus obras imperfectas. El creyente reformado sabe que el pecado ya no tiene poder sobre él para condenarlo, porque Dios ya lo justificó para siempre en Cristo, y eso lo llena de fuerza, de valor para mortificar su pecado cada día, porque Dios le ha dado la victoria sobre el aguijón de la muerte que es el pecado. Le robo 5 minutos más. Por esta razón última, Lutero dijo en su gran obra de la libertad cristiana lo siguiente: valiéndonos de algunos símiles, diríamos, las obras del cristiano
podrían compararse con las que Adán y Eva habrían hecho en el paraíso. Según está escrito en el Génesis, Dios colocó al hombre en el paraíso para que lo trabajase y guardase. Ahora bien, Adán fue creado justo, bueno, sin pecado. Por consiguiente, no le era preciso cuidar del paraíso para ser creyente y justificado. Sin embargo, a fin de que no anduviera ocioso, Dios encomendóle la labranza y vigilancia del Edén. Tales obras de Adán habrían sido hechas por él voluntariamente, solo para complacer a Dios, pero en modo alguno para alcanzar una justificación que él ya poseía y con la cual todos nosotros podríamos haber nacido. Pues bien, este es el caso de las obras del hombre creyente, el cual por su fe es puesto de nuevo en el paraíso y de nuevo creado. Las obras que ejecute no le serán necesarias para su justificación, sino que le han sido ordenadas con objeto de evitar su holganza, haciéndole esforzar y cuidar el cuerpo exclusivamente para agradar a Dios, porque sabe que la justicia de Dios ya la tiene en su alma. ¿Es esa su condición ahora, querido hermano? ¿Dónde se encuentra? ¿Condenable delante del Dios justo? ¿Perfecto delante del Dios justo? Y si es así, debe estar también en la tercera condición, que es una condición agradecida delante de un Dios justo. Amén. ¿Me comunico? Oremos. Padre bueno, queremos darte gracias por esta gran salvación. Es incomprensible, oh Dios, la altura, la longitud, la profundidad y la anchura de la obra alcanzada de tu Hijo Jesucristo a favor de tu pueblo. Padre, solo nos queda humillarnos, solo nos queda tener una actitud de adoración y de consagración de toda nuestra vida a mostrarte agradecimiento. Ayúdanos, Señor, a andar en ese estado de adoración, en ese estado de agradecimiento, en esa condición. Danos la luz, Señor, que tu Espíritu nos mueva a mortificar cada día nuestro pecado, a tomar la cruz, a morir, a negarnos a nosotros mismos, porque anhelamos cada vez mostrar de mayor forma nuestro amor, nuestro agradecimiento por tanta bendición, por esta justicia que nos ha sido otorgada mediante la sola fe, por la sola obra de Cristo, por sola gracia, para la gloria y la honra de tu nombre por los siglos de los siglos. Señores, en el nombre de Jesús, que te alabamos, que te honramos y te damos gracias esta noche. Amén y amén.